Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han escrito para preguntar algunas cosas muy importantes acerca de la persona de Judas. No voy a leer la pregunta porque es muy extensa y compleja, pero vamos a elaborar, vamos a discutir algunas cosas acerca de Judas, y quien amablemente nos hizo la pregunta va a obtener las respuestas a sus preguntas, porque son varias. Entre ellas, si habría oportunidad de salvación para alguien como Judas. Si Judas se hubiera arrepentido, si todas las profecías escritas acerca de él se hubieran cumplido. Preguntas de esta naturaleza. Es muy importante y muy interesante el tema de Judas. Así es que elaboremos un poco, vamos a hacer notar algunas cosas acerca de su historia. Por supuesto que estaba profetizado acerca de Judas en el Salmo 69, por ejemplo, verso 25, en el Salmo 109, verso 8. Y Judas es todo un personaje. Judas es un caso aparte. Una de las preguntas es si Judas ya vino a este mundo destinado a hacer lo que fue y a traicionar al Señor Jesucristo y a perderse para siempre. Bueno, nuevamente, Judas pareciera ser una categoría aparte de persona. Y hay algunas cosas muy interesantes que voy a enfatizar acá en esto. Pero empecemos con Génesis capítulo 3, verso 14. Este es un versículo que seguramente conocemos bien y sin embargo probablemente no le hemos prestado la suficiente atención a un tremendo detalle que aquí se menciona. Voy a leerles Génesis 3 del verso 14 al verso 15. Dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora noten, el versículo 15 dice que la enemistad va a ser entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Simiente es descendencia o un hijo. Entendemos que Jesucristo es la descendencia de la mujer. Él nació de mujer. Pero la descendencia de la serpiente o la simiente de la serpiente o el hijo de la serpiente, eso ya hace bastante más interesante este pasaje de lo que pensábamos, ¿verdad? Por supuesto, el diablo es el archienemigo del Señor Jesucristo y de todos nosotros. Por eso no resuelve el problema de su simiente. Así es que obviamente había algo allí preparado desde el principio, a través del cual o a través de quien el Señor iba a cumplir su plan maestro. No solamente en cuanto a quién entregaría al Señor Jesucristo para ser crucificado, sino más adelante, y vamos a ver la conexión con la persona del anticristo, que vendría a ser un absoluto usurpador de todo lo que hay y es Jesús, un impostor que imitaría a Jesús en todo, pero al final va a ser descubierto y juzgado. Si nos vamos a Juan capítulo 17, verso 12, el Señor Jesús le da un título a Judas. Juan 17, verso 12. Y dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos el hijo de perdición hay? La palabra perdición en hebreo es la palabra Abadón. Así es que literalmente le está llamando el hijo de Abadón.
Luego, ¿qué clase de maldad habrá habido en la persona de Abadón? En el libro de Apocalipsis, él es el príncipe sobre el abismo sin fondo, que en hebreo se llama el abismo Tehom. Y allí está él encadenado, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué nivel de maldad es este para que Abadón esté encadenado? Y pues ya los hemos mencionado en su oportunidad. Padre maldad, madre maldad y Lucifer no estén encadenados, porque Abadón sí y los demás no. Así es que, ¿quién es Abadón? ¿Qué nivel de maldad hay en Abadón? La palabra Abadón significa destrucción o perdición, y ese es el título que le da el Señor Jesucristo a Judas acá en el Evangelio de Juan. El hijo de perdición. Ahora, esto es tremendo, porque si nos vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, acá en el capítulo 2 se nos habla del anticristo. Y miren cómo le llaman al anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí al anticristo le llaman el hijo de perdición. A Judas se le llama el hijo de perdición y al anticristo se le llama el hijo de perdición. Entonces, la pregunta sigue allí. ¿Cuántos el hijo de perdición hay? Así es que Judas es un misterio, por supuesto que es un misterio. Oportunidad de salvación, pues a todo aquel que se arrepiente, pero el hecho es que Judas no se arrepintió y no se le debe haber ocurrido hacerlo por ningún lado. Cuando él vendió al Señor Jesucristo a los sacerdotes y le pagaron con estas 30 monedas de plata, cuando Judas vio que tomaban a Jesús y se lo llevaban para ser crucificado, la Biblia dice, se arrepintió y fue a devolver el dinero. Bueno, una cosa es arrepentirnos del efecto o de lo que acabamos de hacer, y otra cosa es arrepentirnos de la causa o de lo que somos, buscando un cambio de naturaleza, una transformación, una conversión. Judas se habrá arrepentido de la acción o del hecho cuando vio que este no le salió. A Judas le gustaba tomar dinero del fondo común que manejaban los discípulos. Y Judas vio una y otra vez cómo muchas veces los judíos buscaron despeñar al Señor Jesucristo. Todo el tiempo estaban procurando matarlo. Y él se les escapaba, se les escabullía. Así es que probablemente Judas en esta ocasión pensó, así como se les escapó antes, se les va a volver a escapar y yo habré hecho un buen negocio. Bueno, resulta que en esta ocasión el Señor ya no se escapó, porque había llegado su hora y esa era la potestad de las tinieblas. Así es que lo tomaron para llevárselo y crucificarlo. De eso se arrepintió Judas cuando vio que su negocio no salió, pero no es que él se haya arrepentido en el sentido de para salvación. Eso no salió de Judas por ningún lado. Si hubiera salido por algún lado de su corazón, por supuesto que el Señor hubiera oído. Oportunidad para salvación la tenemos todos. Pero no todos van a ser salvos. No es porque Dios no quiera. El mismo apóstol Pablo dice por allí, no es de todos la salvación. Y luego hay un misterio tremendo que menciona Romanos capítulo 9, verso del 13 al 24. Les voy a leer todo el contexto para que lo tengamos en referencia al contexto. Romanos 9, del 13 al 24. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido a su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bueno, les leí Romanos capítulo 9 del verso 13 al 24. Y aquí claramente dice que hay dos clases de vasijas. Los vasos de ira preparados para destrucción, y por cierto aquí la palabra destrucción es abadón, y los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y en el contexto dice el apóstol Pablo, bueno, ¿y si no les parece, quiénes son ustedes para altercar con Dios? ¿Desde cuándo le vamos nosotros a pedir cuentas a Dios? Dios es mucho más sabio y su sabiduría es mucho más amplia y extensa de lo que nosotros podamos concebir y entender. Y Dios busca darse a conocer a los hombres. Ahora, hay dos lados en su balanza a través de los cuales Dios se da a conocer. Y Dios quiere dar a conocer la totalidad de lo que Dios es. ¿Se recuerdan que Dios el Padre en el jardín del Edén aparece como el árbol de la ciencia del bien y del mal? Bien y mal. No es otra manera, no es otra cosa más que otra manera de decir placer y dolor. Así es que Dios va a dar a conocer esos dos lados. Los da a conocer a nosotros los creyentes, los va a dar a conocer a toda la humanidad. Así es que por un lado Dios va a manifestar su naturaleza teniendo misericordia de los vasos que Dios preparó de antemano para misericordia. Y Dios va a manifestar este otro lado de su naturaleza destruyendo a los vasos de ira que Dios preparó para destrucción. Y nuevamente, como aquí mismo dice, si no nos parece, pues ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no nos parece lo que Él hace? Un día vamos a entender perfectamente bien la sabiduría que hay detrás, el amor que hay detrás de todo lo que Dios hace. Pero quiero decir con esto que definitivamente Dios tiene vasos para destrucción. Y la palabra destrucción sigue siendo abadón. Así es que una de las preguntas es si se profetizó que todo esto iba a suceder en la persona de Judas, entonces ¿no había oportunidad para el arrepentimiento en el caso de Judas? Pues, como les dije, por supuesto que sí, pero no pasó. El hecho es que no pasó. Y Judas obviamente es uno de esos vasos de ira preparados para destrucción. De hecho, es más que eso, como dije al principio. Nuevamente, ¿cuántos el hijo de perdición o el hijo de Abadón existen? Para que así se le llame a Judas y a la persona del anticristo. Entonces esto también crea una pregunta en cuanto a la identidad de la persona del anticristo, que en el libro de Apocalipsis nos dice ser una persona que resucita, porque dice él cuál era y no es, y está por subir del abismo. Así es que hay muchas cosas tremendamente extensas, profundas e importantes con relación a todo esto. Vámonos ahora a Hechos capítulo 1, verso 15. Hechos capítulo 1, verso 15. Vamos a leer del verso 15 al verso 16. Al verso 26. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entre paréntesis, allí está haciendo referencia al Salmo 41, verso 9. Sigo leyendo. Fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y entre paréntesis, cuando se nos narra esto en Mateo capítulo 27, se nos dice que Judas se ahorcó. Sigo leyendo verso 19. Estoy en Hechos capítulo 1, verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos,
sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Entre paréntesis, este es el Salmo 69, verso 25. Y, sigo leyendo, tome otro su oficio. Y entre paréntesis, aquí están citando el Salmo 109, verso 8. Sigo leyendo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, ¿notaron eso? Del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ahora, Judas tuvo ministerio entre los 12 apóstoles. Imagínense, teoricemos acá, que Judas se hubiera arrepentido. ¿Se imaginan? La Biblia dice, al que más se le perdona, más ama. Si hubiera existido tal cosa como arrepentimiento en Judas y se hubiera arrepentido, el Señor por supuesto que lo hubiera perdonado. ¿Se imaginan la clase de gratitud que hubiera habido en alguien como Judas, consciente del nivel, del grado de transgresión que cometió y del nivel de perdón que hubiera recibido o que habría recibido? Pero eso no ocurrió. Él cayó de su ministerio por transgresión. Pero lo que quiero hacer notar es esto, para irse a su propio lugar. Un lugar particular. La palabra lugar en las Biblias hebreas significa sitio o condición. Para irse a su propio sitio, a su propia condición, a su propia posición, a su propio punto. Un lugar específico, un lugar que existe solo por la persona de Judas. Un lugar a donde solo Judas puede estar. Se fue a su propio lugar. Así es que sí, Judas es todo un personaje, es todo un misterio. En Lucas 22, verso 3, dice, Satanás entró en Judas. En ningún otro caso leemos de que la persona de Satanás haya entrado en un ser humano, ¿verdad? En un individuo, excepto en el caso de Judas. Así es que es obvio que Judas era otra cosa. Dios lo creó con un propósito y cumplió su propósito. Y cuando estemos ahí arriba tendremos todas las explicaciones que necesitamos para entender por qué es que Dios hace las cosas como las hace. Pero lo que no nos queda duda es que todo lo que Dios hace es perfecto, sabio, justo y Dios es santo en todo lo que hace. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.